de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres. Amén. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, en esta noche, Dios mío, te doy gracias por este privilegio, Padre, que me concedes, Señor, el ser portador de tu palabra, Padre eterno. Te pido, Señor, que en esta noche derrames de tu gracia en medio de nosotros, amado Padre. Pon tú la sazón, Señor, en tu palabra en esta tarde, Dios mío. Que nada venga a contaminarla, Señor, ningún pensamiento mío, Señor, ningún impulso mío, amado Padre, sino que seas tú fluyendo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu palabra pueda llegar pura, Señor, a los corazones que la necesitamos, Señor. Toma tú el tiempo en esta tarde, Señor, mengo yo para que tú crezcas, Padre eterno. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver algo acá en la palabra de Dios que ha venido redarguyendo mi corazón. Y en este versículo dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres. Cada uno de nosotros, hermanos, de alguna u otra manera, fuimos educados, valga la redundancia, por nuestros padres. Y en ese hogar a nosotros, desde que éramos bebés, a nosotros se nos enseñaron formas de vida, se nos enseñaron tradiciones, se nos enseñaron muchas cosas. Ahí fuimos formados, en el hogar. Amén. Y hoy en día cada uno de nosotros venimos a ser, nuestro carácter viene a ser de acuerdo a la manera en que nosotros vivíamos. Amén. Aunque nosotros ya no debemos actuar de esa manera. ¿Verdad que sí? Porque esta palabra a nosotros nos enseña que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Ok, o sea que ya en nosotros ya no debe existir el ayer, el pasado, sino que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces acá la palabra de Dios viene y nos enseña que hemos sido rescatados. Fuimos comprados con precio de sangre. El precio de la sangre del Señor Jesús nos sacó de aquella vana manera en que vivíamos. Era tan fuerte, amados hermanos, que había muchas cosas que influían en nuestras vidas. Heredamos una forma natural, una estructura de una vida natural. A nosotros nos enseñaron a un Cristo crucificado, a nosotros nos enseñaron un Cristo representado en un ídolo, a nosotros nos enseñaron muchas cosas, muchas tradiciones que hasta la fecha, créame hermano, hay muchos todavía dentro de la iglesia que todavía guardan muchas tradiciones y se olvidan de este versículo que dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Días atrás, hermano, se celebra cada fin de año, se celebra el ambiente navideño, amén, entre comillas, cosa que nosotros como cristianos debemos celebrar el día en que nació el Señor Jesucristo en nuestra vida. Pues alguien por ahí escribía y decía, la Navidad para mí es el día en que el Señor Jesús llegó a nuestras vidas, amén. Entonces, ya nosotros no pertenecemos al fluir del mundo, nosotros pertenecemos ya a otra extirpe, por decirlo de esta manera, amén. O sea, ¿qué influía en nosotros antes? Influía muchas cosas, influía, en primer lugar, cuando nosotros influyó mucho la forma en que nuestros padres vivían. Influía mucho los vecinos que teníamos a la par. Influía mucho el ambiente donde crecimos, la colonia donde crecimos, todo eso influía en nosotros. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de su niñez? Amén. Y muchas cosas que hoy en día nosotros venimos y nos damos cuenta que lo que hacíamos estaba mal. Amén. Ahora nosotros hemos sido redimidos de esa vana manera. Vana quiere decir algo que no sirve de nada. Amén. Gloria a Dios.
Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos enseña que ahora los que hemos venido a Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Y si somos nuevas criaturas, quiere decir que sangre nueva tiene que circular en nosotros. Pero lamentablemente, los lazos sanguíneos que veníamos heredando de nuestros padres, nosotros de por sí de nacimiento traíamos la sangre de Adán. Y por consiguiente, el pecado de Adán nos alcanzaba a nosotros. Amén. Por eso fue que usted y yo nos vimos en la necesidad de buscar un camino, de buscar una salida, de buscar la vida eterna. Amén. Y encontramos que el Señor Jesús primero nos amó a nosotros y se entregó por amor a nosotros. Se entregó Dios toda su vida. Dice que derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Amén. Lamentablemente, cuando se hablan de lazos, amados hermanos, nosotros ya no llevamos la línea de sangre adámica, aunque tenemos sangre. Amén. En lo natural nosotros ya no llevamos la línea de sangre adámica, nosotros llevamos la línea de sangre espiritual, la sangre de Cristo. Amén. Y por ello nuestra naturaleza tiene que ser espiritual y ya no natural. Poner la mente puesta en los cielos, dice, pero con los pies sobre la tierra. Que nuestra mirada ya no esté en lo terrenal, sino en lo que está por venir a la tierra. Para ello, amados hermanos, tenemos que ver y ver nuestra vida cómo anda, si todavía hay lazos que no nos dejan ser libres. Hay muchos hermanos dentro de la casa de Dios que no sienten el fluir del Espíritu Santo, que han venido en lugar de ir en un ascenso, se han estancado. Bueno, si fuera bueno que se hayan estancado, pues pueden proseguir, pero lamentablemente muchos, en lugar de crecer, empiezan a dar pasos para atrás. Amén. Obedeciendo a la naturaleza humana, obedeciendo a los caprichos de este cuerpo. Y nos cuesta mucho hacer lo que el Espíritu nos manda a nosotros que hagamos. Dice allá, si alguien fuera tan amable de buscarme Juan 12:13. No, Juan 12:13. Y cuando lo tenga lo puede leer. Perdón, mija. Es 1, 12 y 13. Perdón. Se pone nervioso uno todavía. Amén. Ja. Amén. Hay dos líneas, le decía al principio, que vienen trabajando. Nosotros, por naturaleza, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, traíamos la sangre adámica, el pecado terrenal. Pero nosotros llegamos un día, el Señor llegó un día a nuestra vida y fuimos comprados con precio de sangre. Y se tuvo que haber, para redimirnos, tuvo que derramar hasta la última gota de sangre. Entonces, estos dos tipos de sangre, la sangre natural y la sangre espiritual, empiezan a caminar paralelas. Pero la sangre, la espiritual, tiene que ir, conforme va en ascenso, tiene que irse separando de la carnal, de la terrenal. Porque nosotros buscamos las cosas que hay en el cielo, no en la tierra. O sea, nadie que quiera llegar al cielo y empiece a buscar aquí en la tierra las va a encontrar. Amén. Por eso allá en Romanos
habla, Romanos 12, dice que no nos adaptemos a las corrientes de este mundo, lo que el mundo enseña. Amén. Sino que renovad nuestra mente. Amén. Para que sepamos cuál es lo que a Dios le agrada. Si nosotros buscamos agradar a Dios, buscándolo aquí en la tierra, buscando en los placeres de la tierra, buscando en las satisfacciones que la tierra da, nunca vamos a encontrar el camino al cielo. Amén. Nunca lo vamos a encontrar. Tenemos que recordarnos el versículo que acabamos de leer. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya no puede seguir existiendo en nosotros el mismo que éramos antes. Hay muchas cosas cuando se habla de esto, amado hermano, es mucho lo que hay que hablar, o sea, lo que encontramos a través de la palabra, que el tiempo no alcanzaría y que Dios me ayude a que lo que Dios quiera que llegue en su corazón en esta noche, no solamente llegue a su mente, sino que baje a su corazón. Amén, para que no regresemos de la misma manera en que venimos a la casa de Dios. Amén. Ambas naturalezas tienen destinos diferentes. La naturaleza humana, por consiguiente, usted sabe que este cuerpo, ¿a dónde va a ir? Al polvo. Aquí se va a quedar. Pero lo espiritual, amén, permanece para siempre. Todo lo que no se ve, permanece para siempre. Lo que se ve, se termina. Amén. Para pertenecer a la línea de sangre y naturaleza de Cristo es necesario nacer de nuevo. Se podrá nacer de nuevo sin morir. El Señor Jesús dijo, es necesario que el trago de trigo caiga a tierra y muera. Amén. Para que pueda dar mucho fruto. O sea, se dice mucho cuando uno llega a los pies, naciste de nuevo. Dice, sí, nací de nuevo. Amén. Pero por sus frutos vamos a ser conocidos. Amén. ¿De qué manera? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Amén? Porque si ya no existe la naturaleza humana, la línea humana en nosotros, ¿qué naturaleza se va a reflejar? La de Cristo. Amén. Nos vamos a parecer a Cristo, que es lo que se necesita. Allá decía, a partir de esa nueva situación comienza un proceso de revelación que se ajusta a nuestra vida. Cuando nosotros entendemos realmente cuál fue el proceso, el trabajo del Señor Jesucristo, nuestra vida no va a quedar igual. Tiene que haber un cambio en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. No, porque entonces estamos dando a conocer que el trabajo que el Señor Jesús hizo, a nosotros nos importa poco. Amén. Echamos por los suelos, mire, amado hermano, si nos diéramos cuenta cuántas veces pisoteamos con nuestras actitudes la sangre de Cristo. Cuando guardamos odio en nuestro corazón, cuando guardamos rencor en nuestro corazón, cuando tenemos envidia, cuando hacemos caso a los placeres que este mundo ofrece. Qué rico quedarse uno en casa viendo televisión y otras cosas que eso conlleva. Amén. En un hogar que es cristiano, podemos poner un ejemplo, en un hogar donde los niños crecen en un hogar cristiano, tarde o temprano se va a dar cuenta si ese hogar era verdaderamente cristiano o era cristino. ¿Sabe por qué? Por sus frutos los conocerás.
¿Qué son los hijos? Fruto. Amén. Y ahí se va a ver realmente si el hogar era cristiano o cristino. Amén. Ahí se va a evidenciar. Gloria a Dios. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si conocieres la verdad os hará libres, dice ya en San Juan 8, 31, 8. Necesitamos del Espíritu tener sabiduría. Lamentablemente hoy mucha gente quiere buscar al Señor a través de la sabiduría humana. Y la sabiduría humana mata. La sabiduría humana embrutece. Pero la sabiduría que viene de Dios da vida. Y da vida en abundancia. Amén. Mucha gente anda buscando métodos cómo ser buen cristiano. Cómo aprender más de la palabra. No se necesitan métodos. Se necesita arrepentimiento, cambio de vida. Amén. ¿Para qué buscar abajo si todo lo podemos ver allá, encontrar allá arriba? En la palabra de Dios. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que nos da vida. Amén. Necesitamos encontrar esa naturaleza espiritual. Necesitamos nosotros ser espirituales. A mí me criticaban mucho en una iglesia donde estaba porque me decían que yo era muy espiritual. ¿Qué quiero ser? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Amén. Tenemos que buscarlo de arriba. Amén. Tenemos que buscar cómo ser mejores. Hay muchas cosas que influyen en los lazos de sangre más comunes. Estos vienen a fluir a través de estructuras y esquemas de vida que recibimos en el ámbito donde nos movemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. A veces a los hijos muchas veces se les dice, busquen a alguien que esté buscando de Dios. No, dice, no, es que primero me lo voy a ganar y después me lo llevo a la iglesia o lo voy a traer a la iglesia. Es mentira. Es mentira. En primer lugar, ¿por qué viene y sucede en eso? Porque al momento en que se les instruye que busquen una esposa o un esposo que tenga principios cristianos y dicen no, vienen y se rebelan en contra de eso y rebelarse en contra de eso, automáticamente caen fuera y es una puerta que el enemigo abre para establecer un lazo. Amén. ¿Por qué? Porque la desobediencia es puerta libre para que el enemigo tienda un lazo. Por eso el Señor dice, obediencia es la que quiero. Obediencia. ¿Para qué tanto brinco? ¿Para qué tanto salto? ¿Para qué tanta obediencia? Quiero a mi palabra. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto diezmar? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué? Obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, ¿ves? Porque al obedecer nosotros no le hacemos un favor a Dios. Al obedecer nosotros nos estamos ayudando a nosotros mismos. Amén. La palabra es clara cuando dice que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Amén. Si nosotros empezamos
a ser rebeldes en casa, a desobedecer en la iglesia, a desobedecer en el trabajo, hermano, no nos espera nada bueno. No nos espera nada bueno. Si la familia, cuando en el hogar los padres son chismosos, ¿cómo van a ser los hijos? Van a seguir la misma cadena. Maldiciones generacionales vienen arrastrando. Amén. Hay otros lazos, hablando de maldiciones, hablamos de otros lazos también que vienen, que ya no pertenecen. Dice, porque por sus llagas fuimos sanos. Amén. Pero cuando usted va al doctor, por primera vez, ¿qué le pregunta al doctor? ¿Cuál es la pregunta que hace el doctor? Mire, qué tremendo. Ah, sí, mi abuelo. Sí, mi papá, también mi tío, también esto. Empezamos a agarrar todos los lazos. Se nos olvida que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya no sigue la sangre natural, sino que ahora tenemos la sangre de Cristo. Y cuando entendemos eso, empezamos a ser libres. Amén, empezamos a ser libres. Muchas personas llegan a creer muchas veces que es normal. Y a veces no hay ni síntomas, o sea, por algo que comió se le secó la boca y pasó algo y le causó daño, pero como oyó que esos son síntomas de diabetes, necesito irme a chequear la sangre. Necesito ya no hacer esto, ya no hacer el otro. Claro, tenemos que cuidarnos también. Amén. Porque también la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces viene y hasta los niños, a los nietos, les dicen, tened cuidado, alimentarlo bien, porque si no va a tener diabetes. Acordate que yo tengo diabetes. ¿Qué hizo ahí? Amarró. Esos son los lazos que la naturaleza humana, el hombre echa sobre su vida. Pero los lazos, fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo. Y aquí se rompe esta maldición y de aquí para adelante ya no hay más. Amén. Esa es nuestra naturaleza, romper con todo aquello, con todo el pasado. Así como era el papá, así es el hijo. Mírenlo, hasta el mismo berrinche hace, dicen. Tan chulo que se mira el bebé. Mire qué gracia hace, mire los mismos pucheros, el mismo enojo. Híjole, ahí se divierte uno. Claro, los niños son preciosos y todo eso, pero a veces la emoción nos gana y empezamos en medio de la emoción a echar lazos. A echar lazos, amén. Pero declaremos sobre la generación que viene, sobre los hijos que vienen, declaremos la sangre de Cristo, su nueva naturaleza, amén. Lazos de carácter, el mal humor. Se sentó un niño allá, llegó con la familia y no sé qué no le quisieron comprar y se levantó el niño y se fue a la otra mesa y ahí se quedó. Agachó la cabeza y así estaba. Pasó mi esposa y le dice, ¿estás enojado? Se le quedó viendo, pero ya menos se la tragaba. Dice mi esposa, wow, dice eso para atrás mi esposa. Pero dice la señora, es que es igualito que su abuelo. Así es el abuelo de enojado. Claro, ellos no conocen del Señor, pero nosotros sí. Y si todavía tiene su hijo arranques de su abuelo o arranques del papá,
repréndalo en el nombre de Cristo Jesús, porque ya no pertenece a esa línea. Pertenecemos a la línea de Cristo. Amén. Es muy nervioso, es muy despreocupado. Es alcohólico. Esos lazos son los que trae, pero si nosotros vemos, yo los he atraído, dice el Señor, ¿con qué? ¿Con qué? Con lazos de amor y misericordia. Amén. Así nos ha traído el Señor. Pero el mundo no, la naturaleza humana no. Ata con deudas, ata con rencores, ata con avaricia, ata con deleites carnales, pasionales. Esas son las peores ataduras que hoy en día envuelven a la iglesia. Lamentablemente. Amén. Dice acá, escuche lo que dice: inminentemente el padre del muchacho clamó. Perdón, voy a ir acá arriba. Dice, y se le trajeron, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntándole al padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Mire pues la mentalidad de ese padre. El muchacho ya desde niño, ya tiene muchos años. Pero bueno, ya que pasas tú por aquí, si puedes hacer algo, haz algo por él, pues. Voy a llevar a la iglesia a ver si pasa algo. A lo mejor el hermano Marlon ora y le saca el chamuco, ¿sí? O a lo mejor le saca esto, amén. Pero viene el Señor Jesús, cuando Él le dice, si puedes hacer, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, sí puedo, si puedes creer que al que cree, todo es posible, le dijo el Señor. Eminentemente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, esperó que se reuniera más gente para que lo viera, ese, ¿verdad? Cuando el Señor vio que la gente se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oiga bien, la orden del Señor, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Eso lo puede ver en Marcos 9, 20, 26. Mire, esto es bastante tremendo, amados hermanos, porque hay lazos que el mundo tiende, y cuando el cristiano no busca las cosas de Dios con temor y temblor, amén, le está dando derechos legales al diablo para que él empiece y entre en su vida a hacer pedazos la vida de la persona. Uno de ellos es cuando las personas todavía practican el ocultismo dentro de la iglesia. Estoy hablando dentro de la iglesia. ¿Sabía usted que los juegos de azares, amén, las cartas y todo eso las domina el diablo? Hay gente, cristianos, que todavía juegan a la loto, todavía van y compran, se gastan $30, $50 en el loto para ver si se hacen millonarios. Y eso es un lazo porque se vuelve en una costumbre.
en una costumbre, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Hay cristianos, amados hermanos, en casas de cristianos todavía, que todavía hay naipes. Y los mismos papás se ponen a jugar naipes con los hijos. Esas cosas las maneja el diablo. Amén. No se ve ningún amén, ¿verdad? Pero es la verdad. Ahí puede usted darse cuenta por qué hay muchos problemas en el hogar. Es que es para que se entretengan mis hijos. Sí. ¿Por qué no mejor se ponen a leer un pasaje bíblico? ¿Por qué no le empieza a hacer mejor preguntas sobre la Biblia? ¿Por qué no le empezamos a dar ejemplos a nuestros hijos sobre la palabra de Dios? A enseñarles que no pertenecen a la línea adámica, sino que pertenecen a la línea de Cristo, a la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo corre por nuestras venas. Que ya no corre la sangre pecaminosa que teníamos antes. Hay otras cosas que tienden lazos sobre la gente, aún sobre los cristianos, porque tal vez usted dirá, no hermano, no pasa, pero fíjese que hay cristianos que todavía se drogan. Hay cristianos que todavía son adictos a la nicotina. Es que tengo que echarme mi cigarro porque si no, no puedo dormir. ¿Por qué no a la heroína también? Las drogas producen un estado de control hechicero sobre las personas. Hermano humano, ¿se ha dado cuenta cuando aquellas personas drogadas allá en Chicago, se acuerda también cuando íbamos a entrar? Aquellos drogados que andaban ahí, andaban endemoniados. ¿Por qué? Porque un espíritu de ellos dieron, prestaron su cuerpo, ellos vienen y toman control en sí. Amén, toman control de las personas. Experiencias, tal vez suena un poco fuerte decirlo, pero que pueden tener atado a la iglesia, saber que pueden, miren, la palabra de Dios dice que es un espejo. Amén. Y cada quien va, se mira cómo está, y de ahí depende si se arregla o no se arregla. Amén. Hay lazos deformados, óigame, y eso ocurre mucho en los hogares cristianos, donde han distorsionado lo que es tener relaciones íntimas. Se ha metido pornografía. Amén. Son lazos fuertes. Antes de acostarse no pueden dormirse si no ven un programa. La televisión es muy fuerte, es un lazo. Amén. Para los jóvenes, lazos que les pueden afectar durante toda su vida es la masturbación. Amén. Eso es abrirle puertas para que después sigan dañados por mucho tiempo. Y qué tremendo, porque a veces hasta los mismos niños ven cosas en el hogar que no deben ver. Padres que tienen escondidos, óigame, padres cristianos, entre comillas, que todavía guardan videos pornográficos, revistas pornográficas. Amén. ¿Qué están recibiendo esos niños? De repente los niños lo encuentran. Amén. Son lazos, son derechos. Cuando usted como padre, cuando uno como padre viene y mete una revista a la casa, mete un programa inadecuado, le está otorgando derechos al diablo para que él tome control sobre su vida, sobre su hogar. Usted le está firmando, mire, un derecho para que él venga y haga pedazos su hogar. Óigame bien, el Señor ya nos redimió, nos sacó, pero muchas veces uno quiere regresar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aunque suena pesado, que dice que no seamos como quienes, que no seamos como los perros que vuelven a su propio vómito.
Amén. Entonces, si nosotros hicimos esas cosas y Dios ya nos sacó de ahí, ya no tenemos por qué seguir practicando esas cosas. Y ahora ya no vivo yo, decía Pablo, ahora ya no me gobierno yo, ahora me gobierna Cristo. Ahora, nueva criatura soy. Hasta hay un canto, ¿verdad? Que así, ¿alguien lo sabe? Se me pasó, ahorita se me vino, pero se me olvidó la tonada del canto. Amén. Ahora somos nueva criatura, somos una nueva generación. Cuando vienen esas cosas, da lugar a violaciones, abusos, relaciones ilícitas antes del matrimonio, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, bestialidad. Mire, todas esas cosas son los lazos que están gobernando hoy. ¿Usted cree que los muchachos que hoy muy comúnmente se dice que están saliendo del closet, será que fue porque a ellos se les tocó o que recibieron de los padres? Hay algunos que fueron hasta violados por sus propios padres. Jóvenes que fueron abusados por sus propias madres. Y ahora, esos son los frutos que se están dando hoy en día para aquella generación. Porque aquí ya no. ¿Verdad que sí? Somos la generación de Cristo. Y esto ya no tiene que haber en nuestras vidas, en nosotros. Palabras corrompidas, conductas tales como eres un inútil, no sirves para nada. Los chistes que se cuentan en casa. Una vez estábamos en un retiro, entre comillas, y empezaron a contar chistes cristianos. Híjole, y hermanos, cuando ya se acabaron los cristianos, pasaron un poquito coloraditos, ¿no? Y ya después iban más coloraditos. Le estoy hablando de un retiro. Oye. Ya cuando hubo, no muchachos, ustedes están pasando, porque ya los chistes ya iban colorados. Y uno viene y cae en eso, hermano. Empieza a ser partícipe de esas cosas y empieza a reírse. Amén. Son cosas que no edifican. Destruyen. Por sus frutos los conoceréis. Pero la palabra dice, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué hablamos nosotros? Efesios 4, 25 y 29. Eso dice ahí. Por lo cual, desechando toda mentira. Ahí viene el hermano Marlon a esta hora de la noche. Mi hijo, decirle que no estamos. Y si te pregunta dónde fue, decirle que andamos allá por Dallas, pero que se quedaron solos. Enseñamos a los niños a mentir, ¿no? Allá se daba mucho en Guatemala que la gente daba cosas por fiado, después iba a cobrar. Y cuando uno llegaba, había niños, es que dice mi mamá que no está. Es tremendo porque fíjese que la palabra de Dios dice que los mentirosos, así es de tajante. Es que si tenemos la sangre de Cristo, no puede haber mentira en nosotros. Amén. No puede haber mentira en nosotros, porque si hay mentira, entonces tengamos cuidado, examinemos, porque entonces la sangre que está corriendo en nosotros es la sangre natural, la sangre pecaminosa de este mundo. Una de las cosas más fuertes, oiga, mi amado hermano, que nosotros muchas veces le otorgamos. Tal vez obedecemos todas las otras cosas.
ahí pasamos bien. Pero algo que tiene bien atada a la iglesia, pero bien atada a la iglesia, y que le otorga no solo un pagaré al diablo, sino que le da derecho, entra, no como dice la palabra, entra al gozo de tu Señor, no, entra y haz tú lo que quieras. Es cuando usted no ha perdonado, cuando todavía existe en usted una falta de perdón. Amén. No, es que si usted supiera lo que me hizo, eso jamás se lo voy a perdonar. Momentito, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Yo me imagino que Dios, viendo a su Hijo crucificado ahí, que lo que estaban haciendo por Él, déjeme pensar, yo creo que el Dios dijo, no, ya no soporto lo que están haciendo con mi hijo. Y Dios tal vez iba a actuar en ese momento. Y el Señor Jesús le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros no podemos ignorar, amados hermanos, que si no perdonamos, le estamos otorgando derecho al diablo para que él venga y haga lo que él quiera en nuestras vidas. Es una puerta, créame, grande para que él entre, la falta de perdón en la iglesia. No importa lo que le hayan hecho, hermano. La falta de perdón es una cadena que lo va a decir, no perdona, lo va a llevar todo el resto de su vida. Si en nosotros corre la naturaleza de Cristo y todavía no hemos perdonado, si tú guardas algo en tu corazón, un rencor en tu corazón, hoy es el día que tienes que pedirle perdón y perdonar, olvidar. Porque si no, amado hermano, vas a seguir teniendo problemas. El diablo va a estar haciendo lo que quiere, te va a manejar a su sabor y antojo, como él quiera. No importa cuánto leas, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, si no hay perdón, no hay nada. Así de sencillo, amado hermano. Tenemos que aprender a vivir libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. O sea, tenemos que aprender a vivir esta nueva naturaleza, lo que ahora somos. En el antiguo pacto, cuando los padres pecaban, dice que venía castigo sobre la segunda, tercera y cuarta generación. Así dice la palabra de Dios. Leamos lo que dice allá en Jeremías 31, 29 y 30. Jeremías 31, 29 y 30. Gloria a Dios. Si alguien lo encuentra, ¿lo puede leer? Óigame, dice, en aquellos días, en el Antiguo Testamento, cuando habla de aquellos días, está hablando ahora los que vivimos en esta era, en el Nuevo Testamento. Amén. Dice, antes los padres comían uvas agrias y los dientes de los hijos se destemplaban, tenían dentera. Dice. ¿Cómo no? Los padres pecaban y los hijos pagaban los platos rotos del padre. Amén. Hoy en día, como dice, en aquellos días, dice, o sea que hoy en día
Dice, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tenían denteras, sino que cada cual por su propia iniquidad. Oigan, cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo padre que coma uvas agrias tendrán denteras. O sea, eso va para los jóvenes también, porque ahí entramos todos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por lo que hagamos. Los jóvenes de 12 años en adelante ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Óigame bien, ustedes jóvenes que están acá, si ustedes se portan mal, van a cosechar cosas malas. Y no les estoy echando maldición, es lo que dice la palabra de Dios. Y si le tienen temor a la palabra de Dios, aprendan a obedecer a sus padres. Porque lo que están sembrando ahora lo van a cosechar en el mañana. Así de sencillo. Cada cual, dice, va a pagar por sus propios delitos. Déjeme decirle que eso es lo que dice. Si el padre come uvas agrias, él que se las comió, va a tener los dientes destemplados. Son lazos, amén, que muchas veces se tienen. ¿Y cómo, hermano, y cómo se hace para romper con todo eso? Primeramente, pidiéndole revelación a Dios. Amén. Hay gente que agarra la palabra de Dios, la lee y la lee y la lee y no la entiende, agarra la Biblia, la pone boca abajo, la pone boca arriba, la pone sobre la cabeza y tal lee y no pasa y no la entiende. Porque la quiere entender con la sabiduría humana. Pero nosotros tenemos que pedirle la sabiduría espiritual, la que viene de Dios. Porque esa nos abre el panorama y nos alimenta. Entonces le vamos a encontrar sabor a la palabra. Le vamos a encontrar el verdadero alimento a la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros aprendemos a pedir primeramente sabiduría a Dios. Ahora que la sangre de Jesús es nuestra nueva naturaleza, nuestra genealogía, porque ¿cómo nos hacemos llamar nosotros? ¿Cómo? Cristianos. Porque la sangre de Cristo es la nueva naturaleza de nosotros. Allá en el libro de los Hechos dice que a los apóstoles no les llamaban cristianos desde el principio, sino que hasta cuando vieron que andaban haciendo lo que el Señor Jesús hizo, les llamaron cristianos. Amén. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Amén. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor de Jesús, dice que no puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, hay una nueva naturaleza que empieza a moverse en nosotros. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a muchos de los que estamos aquí nos ha hablado esta noche. Y nos ha mostrado en qué área estamos fallando. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Si es falta de perdón, si es pornografía, si es adulterio, si es robo, si es mentira. Cada uno de nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos confronta, no para destruirnos. La palabra de Dios nos confronta para que nosotros podamos ser mejores cada día. Para que vengamos al arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nosotros. Pero si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, si nosotros en la noche, en lugar de doblar rodillas, buscamos la guianza del televisor, buscamos la guianza de una revista, buscamos otras cosas, créame hermano, no estamos haciendo nada. No nos engañemos, por favor. No nos engañemos. Tenemos que buscar, si queremos entender los acontecimientos que están viniendo sobre la tierra en este momento, en este tiempo, amados hermanos, busquemos las cosas de arriba. Cuando nos pisen un callo, póngale el otro para que le pisen el otro. Amén.
Busquemos las cosas de arriba. Hay muchas cosas que se pueden enumerar en esta tarde, pero cuando el Señor llega a tu vida, hay un cambio, pide un cambio. Este pasaje dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. ¿Qué hizo Josué? Alzó sus ojos, buscó las cosas de arriba, el cual dice, tenía una espada desenvainada en su mano, y José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, mire, cuando el Señor Jesús llega a tu vida, amado hermano, cuando el Señor visita tu vida, cuando el Señor toca tu corazón, tiene que haber una actitud diferente de nosotros. Entonces Él viene y le dice, postrándose sobre su rostro, se tiró en tierra y le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Puedes algún momento tirarte en tierra y buscar que el Señor hable a tu vida y decirle, Señor, ¿qué quieres decirme a mi vida? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice la palabra de Dios, y Josué así lo hizo. Eso lo puedes ver en Josué 13 al 15. Cuando el Señor llega a nuestra vida, tenemos que quitarnos nuestra naturaleza vana, nuestra forma vana de vivir, descalzándonos, porque el lugar donde nosotros venimos, el lugar al que estamos buscando es santo, y nadie puede entrar con los pies sucios al lugar santo. ¿Quieres buscar el rostro de Dios, amado hermano, en tu vida? ¿Quieres buscar la presencia de Dios? Quítate tu forma de caminar buscando la santidad. Hagamos como la palabra de Dios dice. La palabra de Dios rompe cadenas, rompe lazos. La palabra de Dios nos motiva. La palabra de Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por la cual la envié. Dios ha hablado en esta noche a nuestra vida, amado hermano. Dios está tocando nuestra forma de vivir, que botemos todos esos esquemas, todas esas estructuras que nos vienen atando, nos vienen arrastrando, amado hermano, a no hacer la voluntad de Dios, mucho menos a escuchar el mensaje de salvación para nosotros. Si tienen necesidad de perdonar, amado hermano, perdona. Saca de tu corazón todo lazo de amargura. Saca de tu corazón, amado hermano, toda envidia. Y dile, Señor, háblame. La falta de perdón taponea los ojos, los oídos espirituales. Luego dice la palabra de Dios, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Si permaneced en mí, ¿qué significa permanecer? Habitar, mantenernos bajo de la mano poderosa del Señor. Y no solo eso, sino que mis palabras, oiga bien, mis palabras, la palabra que viene de lo alto permanece en tu vida. O si hacemos la voluntad de Dios,
Él no es hombre que mienta, ni que se arrepienta. Si permanecemos en el Señor y la palabra permanece en nosotros, entonces sí, pidamos todo lo que queramos y será hecho. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Padre, pongo en primer lugar en esta noche, Dios mío, para que tu Espíritu Santo venga, Señor, y visite mi vida, amado Padre, y traiga, Señor, a mente, amado Dios, todo aquello, Señor, que ata mi vida, amado Padre, para que pueda fluir, Señor, en mí la sangre bendita del Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, ven. Ven, Señor Espíritu Santo, ministra, habla a los corazones. Muestra, Señor Espíritu Santo, dónde estamos fallando. Queremos tener la naturaleza de Cristo. Queremos tener, Señor, la sangre de Cristo en nuestro interior. Oh, Señor, ayúdame. Lléname de tu Espíritu. Dame más, dígale. Dame más, Señor. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Ministra mi vida, por favor. Hable con Él, amado hermano. Porque esto no se trata de un grupo. Esto se trata, amado hermano, de nuestra relación con Dios. Si hay falta de perdón, Señor Espíritu Santo, muestra ahí. Rompe con ese lazo, Señor, que hace muchos años vienen atando nuestras vidas. Y conocer es la verdad. Y la verdad os hará libre. Oh Señor, sánanos, Padre. Sánanos, Señor. Cuando nosotros tenemos tu sangre, Señor, no puede haber nada impuro en nosotros. Ayúdame. Saca, Señor, de en medio de los hogares aquello que está estorbando, Padre. Saca a luz, Señor, aquello que está estorbando, Padre, en el hogar. No para avergonzar, Padre, sino para corregir, Señor. Ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdanos en esta noche. Ayúdanos, oh Padre Santo. De en adelante todas nuestras actitudes, todas las cosas que nosotros hagamos tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Oh Señor. Si Padre Santo, quieres ponerte de pie por un momento. Y ahí donde estás parado, deja que el Espíritu Santo ministre. Oh bendito. Bendito. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.